Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, al grupo 2 le toca exponer el modelo de la ruta más corta. Los integrantes son Ansburga Christopher, Gutiérrez Romero Cristian, Sánchez Micho y Juan, y la que les habla, Camarena de la Cruz Camilo. A continuación vamos a poder explicar un poco de teoría y al final mencionaremos unos ejercicios. Siguiente, por favor. Bien, como primer punto mencionaremos el problema del modelo. El problema de la ruta más corta determina la distancia menor entre un punto de origen y un punto de destino. Como segundo punto, el objetivo es determinar una ruta que una la fuente con el origen, de manera que la suma de los costos asociados con las ramas en la ruta sean la misma. Como podemos observar acá, en este ejercicio, podemos identificar el punto de origen y el punto de destino. El punto de origen está representado por el color rojo y el punto de destino por el color morado. Siguiente, por favor. Bien, también mencionaremos el algoritmo. Hay dos algoritmos. El primero es el Dijkstra, que es útil para determinar la ruta más corta entre el nodo del punto de origen y cada uno de los nodos de la red. Sea U sub i la distancia más corta del nodo fuente 1 hasta el nodo i. Y se define como D sub i j mayor o igual que 0. Este llegaría a ser la longitud del arco de los nodos i y j. Entonces, el algoritmo define la etiqueta de un nodo inmediato posterior, como bien vemos allá en la expresión. También mencionamos que el nodo de inicio, su etiqueta llegaría a ser 0, nulo, ya que el nodo de inicio no tiene predecesor. Las etiquetas de nodos en el algoritmo son de dos clases, pueden ser temporales y permanentes. Una etiqueta temporal se modifica si se puede encontrar una ruta más corta hacia el nodo. Cuando se ve que no se puede encontrar rutas mejores, cambia el estado de etiqueta temporal a permanente. Y como segundo algoritmo, tendríamos el algoritmo de Freud. Es más general porque permite determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos de la red. Para llegar a una conclusión del algoritmo, podríamos decir que consiste en el algoritmo de la ruta más corta, ya que llegaría a ser una modalidad de problema de redes, en la cual se debe determinar el plan de rutas que genera la trayectoria con la mínima distancia total. También debemos considerar que en la práctica es muy frecuente la utilización del algoritmo resultante con variaciones, que consiste en la minimización de tiempos y no necesariamente distancias. A continuación le daré el paso a mi compañero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ruta más corta de fuente única. ¿Qué es el algoritmo de ruta más corta de fuente única? Bueno, en el primer punto nos dice que un algoritmo está orientado al análisis de grafos que orienta a determinar la ruta más corta de fuente única que realiza cálculos necesarios para detectar la ruta más corta de manera ponderada desde un vértice específico hacia el resto de los nodos que componen la estructura de un grafo. El segundo punto nos indica que el también conocido como algoritmo SSP ha tomado gran relevancia en el desarrollo de modelos que permiten calcular de forma eficiente recorridos más cortos dentro de un grafo y puede ser complementado con el algoritmo de Dijkstra o también conocido como la ruta de costos mínimos o algoritmos de rutas más cortas para solucionar modelos de grafos de alta complejidad. Siguiente. Casos de uso y restricciones principales. El algoritmo de ruta más corta de fuente única está pensado para detectar dentro de un grafo la ruta más eficiente que se debe recorrer para llegar desde un nodo específico a otro. Es por eso su funcionalidad es alta, pero reservada a casos específicos donde se requiera de establecimiento de conexiones eficientes con carácter inmediato. Un ejemplo para comprender esto es un protocolo de enrutamiento de direcciones IP. Las redes conexión utiliza este algoritmo
para detectar cambios imprevistos como fallas en enlaces y así proceder a crear una estructura de enrutamiento nueva en cuestión de segundos. Siguiente. En cuanto a las restricciones, los algoritmos de ruta más corta de fuente única no se implementan en circunstancias en las que debemos incluir pesos o valores negativos en el cálculo. Este algoritmo, a diferencia del algoritmo Dijkstra, asume que agregar a una ruta una relación adicional no puede hacer que la ruta sea más corta. En la imagen es un ejemplo donde se muestra de manera gráfica el algoritmo de Dijkstra, o también conocido como la ruta de costos mínimos. A continuación, le vamos a dar el pase a mi compañero Adams para mostrarnos un ejemplo de lo que hemos hablado. Gracias, compañero Cristian. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a dar un ejemplo del algoritmo de Dijkstra, la cual nos dice así: consideramos el siguiente diagrama donde los números asignados a cada uno de los arcos representan la distancia en kilómetros de un nodo a otro nodo. Se desea encontrar la ruta con la distancia mínima para ir del nodo 1 al nodo 10. Este ejemplo también se puede utilizar en diferentes situaciones, como por ejemplo para mayor eficiencia, menor tiempo, en lo que es en la conducción, en el transporte, o en el caso, por ejemplo, la ruta más rápida para salir a algún lugar, para salir de alguna incertidumbre, etc. Bien, siguiente, por favor. Bien, generalmente este algoritmo de Dijkstra determina la menor distancia posible entre el punto de origen y un punto de destino. La clasificación de los nodos de acuerdo con el algoritmo se representan en dos formas, que son temporales, que estos son los que se pueden reemplazar si se encuentra la ruta más corta a un mismo nodo, y los permanentes cuando se concluye que no existe una ruta mejor ello. Pero para ello se utilizan los tres pasos que están ahí. Primero es la clasificación, que clasifica el lado de origen, el cual llamaremos nodo 1 en la clasificación permanente. El paso 2 es el cálculo de las clasificaciones temporales de cada nodo J al que puede llegarse desde el nodo I, siempre y cuando J no esté clasificado como permanente. Si el nodo J es temporal y el nuevo valor es menor que el que tenía, entonces se reemplaza con el nuevo. Y el paso 3 es que si todos los nodos tienen clasificaciones permanentes, vamos a detenernos, y de lo contrario seleccionaremos la clasificación con la distancia más corta entre todas las temporales. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con ello. Siguiente, por favor. 2 clics, por favor. Esos 3 puntos que vemos ahí, que son los amarillos, son los puntos las cuales llegan de un arco directo, del 1 al 2, del 1 al 3 y del 1 al 4. Son las sumas, y como no hay ningún número más que se pueda sumar, entonces son 3, 6 y 1. Doble clic, porfa. Y bien, entonces ahora del nodo 2 al nodo 6 tiene que sumarse su nodo permanente, se puede decir que es el número 3. Entonces es 3 más 7, 10. Y entonces se queda como un nodo permanente que es 10, porque no hay ningún arco más para llegar al 6. Y del 6 al 5 se suma el único nodo permanente, que es el 10. Entonces 10 más 6, 16. Doble clic, por favor. Bien, lo mismo, del 2 al 5 tiene solo un nodo permanente, que es el 3, entonces 3 más 3, 6, y queda un nodo permanente que es el número 6, que está en amarillo en cuadrado. Y el del 3 al 5, del nodo 3 al 5, que tiene solo un número permanente, se le puede decir que es de 6, del 3 al 5, que es 6 más 8, sería 14, entonces un nodo temporal, porque todavía no se decide, ya que el 5 tiene bastantes arcos que se dirigen hacia él, entonces es un nodo temporal todavía el número 14. Siguiente, por favor. Bien, uno más, por favor. Ya, ahora vamos a ver con el número 7, que es el nodo permanente del 4 es el 1, la cual, para que, como es un arco directo al 7, sería 1 más 5, se quedaría como un nodo temporal, porque también 7 lo apuntan diferentes arcos directos, entonces 6 sería un nodo temporal todavía en todo caso, igual que el 3 al 7, el único nodo que tiene para atrás es el 6, entonces 6 más 2 sería 8, y sería un nodo temporal. Doble clic, por favor. Bien, ahora en el 5, para llegar al 7, tenemos que ver qué nodo
tenemos que escoger para que llegue del 5 al 7. Vamos a encontrar el número 6 porque ese número es el menor. Siempre vamos a escoger al menor. Entonces, el 6 ya no sería un nodo temporal, se vuelve un nodo permanente y se sumaría del 6 más 1 para llegar al 7 sería 7. 6 más 1, 7 y se quedaría como un nodo temporal. Ahora, el 7 ya con ello ha llegado toda la directrices y para llegar a 9 se tendría que buscar el nodo permanente. Y como hemos dicho anteriormente, se busca el negativo, disculpen, el menor. Entonces se buscaría el número 6, porque es el menor y el 6 se volverían ya de temporal a permanente. Entonces 6 más 4 para llegar al 9, se sumarían 6 más 4 y quedaría 10. Doble clic, por favor. Bien, el 9 entonces quedaría solo tiene dos direcciones que se le suman, entonces escogeríamos de acá el 5 para llegar al 9 ahora. Su nodo permanente del 5 es el 6, entonces 6 más 3 quedaría como 9 y el 9 tendría que escogerse entre el 9 y el 10 porque tiene dos nodos temporales, la cual, como he dicho anteriormente, se buscaría el menor, entonces sería 9 el nodo permanente del nodo 9, valga la redundancia. Y del 8 del 5 para llegar al 8, como hemos dicho anteriormente, el nodo 6 es el permanente. Entonces 6 más 9 sería 15 para llegar al 8. Doble clic, porfa. Bien, y en último, para llegar al 6, del nodo 6 al 10, ya que es directo nada más y no hay otro arco, sería 10 más 20, quedaría en 30. Doble clic, porfa. Bien, entonces, para el 8, para llegar al 10, su único nodo, porque es solo una directriz que es del 5 al 8, sería 15. Entonces, 15 más 11 llegaría a 26. Entonces, ¿cuál sería al final la ruta más corta por el algoritmo de Dirac? Sería el número 22. ¿Por qué? Porque es el número menor de todos los que están llegando al 10, que es del 1 al 10 sería la ruta más corta, los números menores, se puede decir. Doble clic, por favor. Sí, uno más. Gracias. Bien, entonces, como se ve ahí, se traza toda la recta que están las líneas de color verde, que sería la ruta más corta, como vemos. Los números temporales se vuelven permanentes y los números menores son los que para llegar a la conclusión. Vemos que la ruta más corta sería pasando el nodo 1, 2, 5, 9 y 10 y sumarían un total de 22 kilómetros. Con esto termino. Muchas gracias y le doy el paso a mi compañero Michu. Buenas tardes con todos. Vamos a proseguir con un segundo ejemplo respecto al tema del modelo de la ruta más corta. Acá tenemos una red, ¿no? Se pretende llegar del origen O, del nodo O, hacia el destino, el nodo T, ¿no? Pasando por diferentes nodos. Lo que se pretende aquí es optimizar las rutas para minimizar los costos de envío, ¿no? Ya. Partimos del origen O, de izquierda a derecha, ¿no? Del origen al destino. O está conectado a tres nodos, A, B y C, ¿no? Y unimos los arcos de estos nodos, ¿no? O A tiene una distancia 4, o C una distancia 6, o B una distancia de 3. Ahora seguimos avanzando, ¿no? Para llegar al nodo D, y lo podemos hacer a través de A, ¿cierto? Que sería el arco AD, una distancia 3, a la cual tenemos que sumar la distancia previa ya sumada, que es de OA, que es 4, ¿no? Sumando un total de 7, ¿no? Para llegar hasta el nodo D. Para llegar al nodo E, tendríamos que haber pasado previamente por B, desde O, ¿no? Por eso al arco 6 de BE se le suma el previo 3 OB, ¿no? 3 más 6, 9. Y para llegar a F se tiene que haber pasado por C desde O, ¿no? Pero 6 más 2 es 8. Ahora seguimos avanzando para llegar al nodo G, ¿no? Previamente vamos a recorrer una distancia de 10 para llegar al
nodo H 11 y para llegar al nodo I 14. Y luego para llegar al destino, ¿no? Bueno, podemos llegar hacia el nodo T desde G, H o I. Si elegimos el nodo G, ¿no? A la distancia que se ha recorrido hasta G, que es de 10, se le tendría que sumar el restante 7, ¿no? Que une GT. Si vamos a partir de H, tendría que sumársele al 11, se le tendría que sumar el 8, que es la distancia del arco HT. Y si vamos desde I, se le suma el arco IT, que es 4, a la distancia ya recorrida hasta I, que es 14, ¿no? Podemos 10 más 7, 17, 11 más 8, 19, y 14 más 4, 18, siendo el mínimo 17, que sería desde el nodo G. Entonces hacemos el recuento y tendríamos que la ruta más corta sería desde una distancia de 17, ¿no? Y la ruta sería de OC, CF, FG y GT, ¿no? Ahora, este ejercicio también lo podríamos realizar mediante una tabla, ¿no? Igual el algoritmo, esto va a ser un proceso iterativo, ¿no? Partimos del origen, para llegar al nodo A se requiere una distancia de 4, ¿no? Unimos este arco, ¿no? Entonces para llegar al nodo A se requiere una distancia mínima de 4 y el arco conectado sería OA. Ahora para llegar al nodo B, ¿no? Eh, a partir de O se requiere una distancia de 3. Entonces para llegar al nodo B, una distancia mínima recorrida de 3 y el arco conectado sería de OB. Ahora para llegar a C tenemos tres opciones. A partir de A, B o del nodo O. Empecemos por el nodo de O a C, sería una distancia 6. Si elegimos el nodo A, tendríamos que haber iniciado de O, A y C, ¿no? Por eso hasta el nodo A se había recorrido una distancia de 4, por eso a 4 se le suma la distancia AC, que vendría a ser 5. Ahora para llegar al nodo C a partir de B, se le tiene que sumar la distancia recorrida hasta B, que sería de 3, más la distancia del arco BC, que sería 4. Ya hacemos la comparación, ¿no? Tenemos 6, 4 más 5, que es 9, 3 más 4, que es 7, ¿no? El mínimo sería 6. Entonces, para llegar al nodo C, se requiere una distancia mínima de 6 y el arco conectado sería OC, que es el mínimo. Ahora, para llegar al nodo D, lo podemos hacer a partir de A o de C. Si partimos de A, ¿no? Hasta A se recorrió una distancia de 4 y se le suma la distancia de A a D, que sería 3. Si se quiere llegar desde C, ¿no? La distancia recorrida hasta C es 6, más la distancia de C a D, que es 2. Entonces hacemos una comparación: 4 más 3, 7, 6 más 2, 8, el mínimo es 7. Entonces para llegar al nodo D se requiere una distancia mínima de 7 y el arco conectado sería de AD. Ahora para llegar al nodo E, esto se puede realizar mediante B o C, ¿no? La distancia recorrida hasta B es de 3, se le suma el arco BE, que sería 6. Y para llegar desde C, la distancia recorrida hasta C es de 6, más la distancia de CE, que es 5. Hacemos la comparación: 3 más 6, 9, 6 más 5, 11. El mínimo, la distancia mínima para llegar al nodo E sería de 9 y el arco conectado sería BE. Ahora para F tenemos tres nodos por los cuales podemos pasar, que sería C, D o E, ¿no? La distancia recorrida hasta C sería 6, se le suma el arco CF, que es 2. ¿No? Para llegar desde D se le suma la distancia recorrida hasta D, que es 7, más la distancia de F, que es 2. Para llegar desde E se ha recorrido 9 y se le suma la distancia de EF, es 1. Hacemos la comparación: 6 más 2, 8, 7 más 2, 9, 9 más 1, 10. El mínimo sería 8 para llegar al nodo F y el arco conectado sería CF. Para llegar al nodo G se puede llegar desde el nodo D o el nodo F, ¿no? La distancia recorrida hasta D es de 7
se le suma DG, que es 4. Ahora para llegar a G a partir de F, ¿no? 8 más la distancia FG, que es 2. Hacemos la comparación. 7 más 4, 11. 8 más 2, 10. Entonces la distancia mínima tendría 10 para llegar al nodo G. Y el último arco conectado vendría a ser F, FG, ¿no? El arco conectado. Para llegar a H también tenemos 3 opciones. A partir de E, F o G. Si elegimos C, ya se ha recorrido una distancia de 9, se le suma la distancia de EH, 2. Si elegimos F, ya se ha recorrido una distancia de 8, se le suma la distancia FH, que es 5. Y si escogemos y mediante el nodo G, ya se ha recorrido una distancia de 10, a la cual se le suma la distancia GH2. Hacemos la comparación: 9 más 2, 11, 8 más 5, 13, 10 más 2, 12. El mínimo vendría a ser, la mínima distancia vendría a ser 11. Para llegar al nodo H, y el último arco conectado sería el EH. Ahora, para llegar al nodo I, vendría a ser mediante el nodo E o el nodo H. Hasta E se ha recorrido una distancia de 9, se le suma la distancia EI, que es 5. Para llegar ahí a través del nodo H, ya se ha recorrido una distancia de 11, a la cual se le suma el arco HI, que sería 3, ¿no? Hacemos la comparación: 9 más 5, 14, 11 más 3, 14, ¿no? En este caso, la mínima distancia sería 14 para llegar al nodo I. Y bueno, los dos arcos serían distancias mínimas, ¿no? EI o HI. Ahora, para llegar a T, podemos hacerlo a través del nodo G, el nodo H o el nodo I. Si elegimos G, hasta G ya se ha recorrido una distancia de 10, se le suma la distancia GT 7. Si lo hacemos a través de H, hasta H ya se ha recorrido una distancia de 11, se le suma la distancia del arco HT 8. Si lo que vamos a hacer llegar a T mediante el nodo I, hasta ahí ya se ha recorrido una distancia de 14, le sumamos la distancia del arco IT 4, hacemos la comparación: 10 más 7, 17, 11 más 8, 19, 14 más 4, 18. El mínimo de ellas vendría a ser 17, entonces la distancia mínima sería de 17 para llegar al nodo T. Y la última conexión sería GT. Entonces, a partir de aquí ya podemos, hemos obtenido la distancia mínima para llegar desde el nodo O hacia el nodo T. Requiere una distancia de 17. Y para saber la ruta, bueno, a partir de las conexiones, ¿no? La última conexión fue GT. De aquí regresamos: ¿qué arco estuvo conectado a G? Sería F, ¿no? FG. Ahora, ¿qué arco estuvo conectado a F? Sería el C, CF. ¿Y qué arco estuvo conectado a C? O, el arco OC. Y eso nos daría el resultado de la ruta óptima, ¿no? OC, CF, FG y GT. Y la distancia mínima recorrida sería de 17. Muchas gracias. Eso sería todo en cuanto a al modelo de la ruta más corta.